que se enfrentaron los cristianos, ¿no? En esos primeros tiempos. Y acá está como una categorización de los problemas principales. Uno, respecto a las escrituras, porque ustedes saben que en esos primeros siglos, siglo I, II y III, se estaba componiendo el canon bíblico, el canon que tenemos hoy. Entonces surge ahí discusiones interesantes y bastantes dificultades para llegar a componerlo. Sin embargo, realmente fue maravilloso cómo en tan poco tiempo, si bien estamos hablando de unos 200 años, se compuso y había una gran certeza de que esos libros que conforman el canon del Nuevo Testamento debían estar ahí. Los primeros libros que fueron ampliamente aceptados por la gran mayoría de los padres apostólicos de ese tiempo, ya después del año 100 en adelante, fueron los evangelios, los 4 evangelios, que circulaban ya como un códice. El códice, ustedes saben que era una evolución de los Targum y los rollos, ¿no? En principio estaban los rollos, y luego aparecen estos códices que ya era como varias hojas enganchadas, cosidas, digamos. Entonces era más fácil poner más material en esos códices. Entonces aparecían los evangelios por un lado, después empezaron a circular las cartas de Pablo, y algunas de ellas les llamaban las cartas pastorales, ¿no? Porque eran los escritos a las distintas iglesias a las que Pablo escribió. Y después había mucha concordancia también en aceptar como partes de este canon o regla, que quiere decir el canon, los libros de Primera Juan, Primera Pedro, los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas también, y también algunos más de las que llaman cartas católicas o universales, que son las otras cartas que aparecen escritas a personajes, ¿no? Como Timoteo, como Filemón, y las que correspondían con Pablo. Ahora, había algunos problemas para aceptar el Apocalipsis de Juan y el libro de Hebreos, como también el de Santiago. Fueron los que más se demoraron en entrar en esta disputa y que fueran aceptados dentro del canon. Bueno, ese es un tema vinculado a las controversias de este tiempo. Después tenemos el gnosticismo, que está vinculado a problemas teológicos, básicamente, los problemas de ética, y faltaría poner acá los problemas de la mundanalidad, que están vinculados a la ética. Vamos a ver por qué razón aparecen estos temas. Y dentro de los teológicos están los vinculados a la doctrina de la Trinidad y las doctrinas de Jesucristo o la cristología, digamos. ¿Cómo podía explicarse que Cristo era hombre y era Dios a la vez? Estas dos cosas eran las principales posturas y los problemas que hubo en ese momento. Eso lo vamos a ver al final, un repasito de la clase anterior. Fíjense que en este esquema está muy interesante como a partir de allá vemos lo que está desde la línea del medio para arriba, es atrás en la historia, del año 600 o 500 antes de Cristo, tenemos, tenemos la primera protohebreo, digamos, es esa H con asterisco, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo, que era lo que teníamos como conocido ya, y a partir de ahí surgen otros protos, ¿no? El proto egipcio, que es esta HE, era todo en hebreo también, el protohebreo B, que aparece acá como el babilónico, y el P, que es el palestino. Y a partir de ahí empiezan ya las otras versiones. Por ejemplo, la G que aparece acá es la Septuaginta, la Biblia traducida al griego por los 70 en la época intertestamentaria que les comentaba la clase pasada. Y a partir de esa griega, que era en principio fue la Torá, o sea, el Pentateuco, pero después se completó, y se completó con todos los libros que conformaban el Antiguo Testamento, y a partir de ese modelo griego es donde surgen después las versiones más latinas, como la Vulgata latina, que aparece acá. Fíjense, ya cruzando la línea, la tenemos en el año
entre 100 y 200, y aparecen después otras traducciones. Perdón, la Vulgata es la que está acá abajo, en el año 300-400. La Vulgata la tradujo un padre apostólico que fue Jerónimo de Basilea, y él fue un tipo de monje, un monástico, digamos, que se apartó al desierto, estuvo en la zona de Belén, en una cueva, y ahí tradujo del griego al latín la versión del Antiguo Testamento. Pero a ver qué problemas teníamos en este tiempo. Aparece un personaje, un tal Marción, en el año 140, que era muy admirador de Pablo, pero no aceptaba el Antiguo Testamento, porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios que aparecía ya en los evangelios y especialmente en las cartas de Pablo. Y entonces él se consideró el único intérprete de esos escritos paulinos, y realmente fue muy complicada la situación ante las cosas que él anunciaba, y esto hizo que se apuraran los padres apostólicos de ese tiempo para empezar a definir cuál sería el canon del Nuevo Testamento. Entonces, finalmente, alrededor del año 400 después de Cristo, logramos tener ya el canon completo con los 27 libros del Nuevo, que es el mismo que tenemos hoy día. Aparecían muchos libros que habían sido escritos por personas importantes de ese tiempo, como por ejemplo el Pastor de Hermas, el Didaqué. Había algunos que se llamaban el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, que fueron libros que no tuvieron una aceptación generalizada, es decir, ninguno de los padres apostólicos hablaba de estos libros en sus escritos y en sus conferencias, en sus charlas, por lo tanto, no quedaron dentro del canon. Y sí había mucha aceptación del resto, como ya les conté antes. Los libros más discutidos para entrar fueron 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Santiago, Apocalipsis y Hebreo. Fíjense que todos los que estaban del lado occidental, o sea, los que estaban los obispos y eruditos del lado de Roma, tenían más aceptación del Apocalipsis, y en cambio y no tanto de Hebreos, y los que estaban más hacia el oriente, o sea, los obispos de Constantinopla, Cartago, y los que estaban ya más allá en Siria y otros puntos, aceptaban más Hebreos y no tanto el Apocalipsis. Se daba una situación así, si uno lee después qué es lo que pensaban cada uno, ¿no? De estos primeros padres como Clemente de Roma, Basilio de Cesarea, Orígenes, Tertuliano mismo, que fueron los que hablaban y daban a entender como escritura cuando se referían a estos libros en particular. La cuestión es que en esta tabla ustedes ya ven cómo fue quedando compuesto el canon del Nuevo Testamento, y ahí ya tienen todos estos personajes que les mencionaba. Fíjense que Marción, el que conduce a esta gran controversia, digamos, y incluso fue condenado Marción por las ideas que tenía y demás, pero él solamente aceptaba el Evangelio de Lucas y después aceptaba las cartas paulinas, nada más. El resto no aceptaba. Después sí, en Ireneo ya tenemos las I significa que lo incluían en todos sus escritos. El Código Muratorio también aceptaba varios de estos libros, algunos no. Tertuliano, el Viejo Siríaco, Orígenes, Eusebio, ahí tienen cada uno lo que iba aceptando, lo que no, y a partir de ahí se fue determinando, pero podríamos decir bastante bien y con mucha certeza que fue guiado en cierta forma esta definición del canon, y quedó fijado en estos 27 libros que hoy tenemos. Acá tienen otro cuadro donde van a ver después cuáles eran los libros aceptados y cuestionados por cada uno. Les va a quedar en el apunte como un resumen y les amplía un poco el panorama de lo que está escrito en la lectura. ¿Qué problema había respecto a lo del credo? En el credo aparecen, o sea, en cuanto a los temas doctrinales, aparece un problema muy serio que es el gnosticismo. Alguno habrá escuchado, y ya deben haberlo visto si han estado estudiando en el IBEM y en otros lugares, que las cartas de Romanos y de Gálatas, escritas por Pablo, atacan muy contundentemente este problema de los gnósticos que aparecía
en este primer tiempo. ¿Qué proponía este movimiento? Bueno, quería relacionar el cristianismo con ideas provenientes de filosofías griegas, en especial las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, y también con prácticas de astrología y magia. Y ellos decían que para conocer a Dios había que tener un conocimiento especial, que el nombre está integrado básicamente de materia mala, y que solo algunos tendrían esa chispa o esa iluminación para conocer a Dios. Pero llegaba a tal punto esta manera de verlo que hasta también pensaban en un Dios, que Jesús no era Dios verdadero, sino que era inferior a Dios, y que había sido enviado para liberar a los espíritus encarcelados, pero solo aparentaba, decían, solo aparentaba tener cuerpo porque también era espíritu puro y por lo tanto no sufría, es decir, que estaban contradiciendo un montón de aspectos de la doctrina cristológica, y la salvación concede ese conocimiento del reino y algunas contraseñas que permiten que una vez muertos la persona pueda llegar al reino espiritual sin peligro de las amenazas de los poderes planetarios y del creador. Es decir, que consideraban que el Dios creador no era el mismo Dios verdadero. Tenía también ahí un problema importante en cuanto a la doctrina de la existencia de Dios y de un único Dios. Entonces, realmente era una melange de ideas y de cosas que verdaderamente estaba mezclando esto, ¿no?, de la filosofía griega con otras religiones orientales y además prácticas de astrología y magia. Entonces, bueno, fue bastante atacado todas estas ideas por los padres apostólicos, y se nota ya en las cartas paulinas serias advertencias al respecto. Podríamos ver algunas citas bíblicas que ayudan en este tema y que realmente apuntan a hablar de lo importante de cómo son realmente las cosas y cómo fue realmente todo en cuanto a la doctrina de Cristo y al Dios verdadero, y que no es que tiene que haber una iluminación especial, sino que todos pueden llegar a ser salvos si creen en Cristo. Ahí tienen algunas citas importantes para poder usar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todas estas ideas? Bueno, por un lado era que había consecuencias positivas en el sentido de que aparecen los credos, ¿ah? Es decir, que se estableció frases que podían usar los cristianos con pocas palabras. Estas frases o estos credos normalmente los aprendían de memoria. Ustedes saben que hoy en la Iglesia Católica es muy común esto, que se usen estos credos, donde se explica con frases cortas cuáles son las principales creencias, ¿no? Entonces, esas creencias están basadas en pasajes claves que resumen esas verdades cristianas. Por ejemplo, les voy a leer el de Romanos 9, y si alguno puede buscar el de 1 Corintios 12:3, alguno que lo busque, así me ayuda a leerlo. Yo voy a leer el de Romanos 10:9. Que dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Esa era una de las verdades principales, que podemos ser salvos si creemos en Cristo. Romanos 10, 1 Corintios 12:3, ¿alguien lo tiene y lo puede leer? Sí, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, 1 Juan 4:15. Dice: todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. O sea, la importancia de declarar lo que creemos. Esa es un poco la base de la formación de estos credos. Hubo un credo básico, el de Tertuliano,
y después también que mencionaba a un Señor y Dios, creador del universo, y Jesucristo de la Virgen María, Hijo de Dios, creador, y la resurrección de la carne, como una creencia básica. Fíjense que también los primeros cristianos trabajaron mucho este tema de la resurrección. Su principal punto fuerte era la resurrección de Cristo. También Patricia, Ireneo, sí. Esto que tenía acá de los credos no está en el apunte. Esto que es consecuencia positiva, ¿dónde esta parte puede está? ser que no esté mencionado los credos completos. Ajá, no está en el apunte, te estoy siguiendo acá, no está. Igual que los cuadros anteriores del canon. No. Ustedes lo que van a ver en cada clase son filminas que amplían un poco lo que está dentro del apunte o explican en otras veces lo que está en el apunte. Por eso yo también les dejo siempre el PPT en PDF, digamos, para que ustedes lo tengan, Pero sí está la temática del problema del gnosticismo. Está puesto en el apunte, eso lo van a ver. Y acá estamos viendo un poco qué pasa con esto, digamos, qué trajo como positivo para la Iglesia cristiana y qué cosas negativas trajo. Si bien fue una herejía, fue un problema complicado que hubo que resolver, en cierta forma todas las cosas que eran complicadas en la historia de la Iglesia siempre venía bien porque ayudaba a que se resolvieran algunos temas, ¿no? Por ejemplo, las mismas persecuciones que vimos del primer siglo, que vimos la clase pasada, si bien fueron una situación muy desesperante para muchas familias cristianas, sin embargo, el evangelio se expandió de una manera impresionante. Hoy día también vemos eso mismo en países donde hay persecución, el cristianismo avanza a veces hasta más rápido que en zonas donde no lo hay. Es decir, que siempre alguna problemática hace que de alguna forma traiga alguna ventaja para la iglesia. Y esto de los credos en general, después el más conocido fue el credo niceno, que ya enseguida se los voy a leer porque está escrito muy puntualmente, y la verdad que ahí ya encierra las principales verdades que acepta la Iglesia cristiana. Clemente de Alejandría y Orígenes también dan lugar a lo que se llamó la teología sistemática, es decir, que a partir de esto del gnosticismo empezaron a haber eruditos que trabajaron el tema, que escribieron sobre el tema, y empieza a compilarse lo que se llamó la teología sistemática desde ese tiempo. En cambio, entre las consecuencias negativas de estos temas, tenemos la veneración de la tradición. ¿Por qué? Porque el gnosticismo se basaba en esto de que había un conocimiento especial, enfatizaban en eso. Entonces la Iglesia, para refutar, enfatizaba que también tenía una gran tradición que le respondía y que avalaba las ideas que se presentaban, y por lo tanto empezó a haber una cierta veneración a tal punto que llegó al mismo nivel casi de la escritura, ¿no? Esto después degeneró, como vamos a ver más adelante, y que lleva finalmente a la crisis en la época de la Reforma. Pero en realidad aquí ya empieza a haber una gran veneración. Ya venía desde el tiempo anterior con las persecuciones, los que eran obispos o autoridades de la iglesia que terminaban siendo mártires también fueron muy venerados en cierta forma, tuvieron un prestigio especial y entonces quedaban recordados de una manera especial en distintos iconoclastos de ese tiempo y también en las escrituras. En escrituras no de la escritura bíblica, sino en escritos de los padres apostólicos. Bueno, y acá ya también empiezan algunos problemas en cuanto a la teología. Fíjense estos tres esquemas básicos, o sea, aquí habían problemas de reconocer que eran tres personas en una, el problema de la Trinidad, Padre, Verbo y Mundo. Acá no se plantea todavía lo del Espíritu Santo, pero ¿qué posición ocupaba Jesucristo? Ese era el tema central, digamos. Era difícil de reconocer para muchos que Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Y a su vez, muchos de los esquemas, muchos de estas herejías tomaban, por ejemplo, el esquema 2, que Jesucristo no era totalmente Dios, porque si era hijo, ellos planteaban, no puede ser Dios. Entonces ahí el tema era si Jesús estaba en el medio, entre los hombres y Dios, entonces era como un semidios, como lo plantea Arrio, que ya vamos a ver enseguida la problemática arriana,
o bien era una criatura más. Y muchos judaizantes también, que aún aceptaban a Jesús como Mesías, no lo aceptaban como Dios verdadero. O sea, realmente ahí había una problemática complicada, y esto se fue resolviendo en diferentes concilios, y vamos a ver que el de Nicea planteó el credo niciano, donde realmente se explica o se resuelve un poco esta problemática de la deidad de Jesucristo con la idea de la consustancia, es decir, que en esencia son una misma persona, Cristo y Dios Padre, que son dos personas que comparten una misma sustancia. Atanasio de Alejandría, que lo tienen acá en la foto, fue justamente uno de los principales expositores en ese concilio de Nicea, y él fue quien trajo esta idea de la consustancia y de la hipóstasis, que es la persona, es decir, que algo que no lo podemos tocar, digamos, no es físicamente comprensible, tiene una personalidad y una realidad específica. Y que entonces tanto Jesucristo como Dios conforman esa misma consustancia uno con el otro. Acá tenemos entonces el credo que aparece ya de Nicea, y fíjense lo que dice: creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, y que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. Católica se refiere a la universal, Iglesia universal. Este fue el credo que surge en ese año, en el 325 de Nicea, y fue muy importante. Forma la base de los credos que hasta hoy existen, incluso el que conocemos nosotros y cantamos, el de Hilson. ¿Lo ubican? Que menciona las creencias, lo que creemos los cristianos. Es casi, bueno, el que yo, porque fui a escuela católica, pero es medio el que rezamos, nos enseñaron a rezar. Claro, Realmente que creo que le agregan algunas otras cositas, pero tendría le agregan que los temas volverlo a leer, de María pero... y demás. Exactamente. Sí. Bueno, así que ustedes acá ya van viendo desde el principio cómo se va perfilando estas cosas, ¿no? Estamos ya en el siglo IV, que surge esto de los credos. En el 362 hay un sínodo en Alejandría, y ahí Atanasio y sus seguidores declararon que era aceptable hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una sustancia. Esto es lo que les comentaba recién, una hipóstasis, siempre que esto no se entendiera como si no hubiera distinción alguna entre los tres, y también como tres sustancias o tres hipóstasis, siempre que esto no se entendiera como si hubiera tres dioses. Porque el problema acá era que no podían decir son tres personas, porque eso mucha gente pensaba que era politeísmo. Entonces ahí se armaba el problema, ¿no? Era difícil poder defenderlo, y acá esto nos ayudaba muchísimo. Esto de la consustancia y de la hipóstasis fue realmente una idea muy importante y que trajo claridad, en cierta forma, a algo que es un misterio, ¿no es cierto? Que todavía nosotros consideramos que es un misterio, el de la Trinidad. El segundo concilio ecuménico, que se reunió en Constantinopla en el 381, ratificó la doctrina nicena que había estado anteriormente. Después, fuera de estos temas trinitarios, también hubo un problema de ética. ¿Qué pasaba? Que durante las persecuciones, mucha gente, muchas autoridades de la Iglesia habían negado su fe.
porque si la negaban, por ahí se salvaban de la tortura o de ser muertos. Y después, una vez que terminaron las persecuciones, ¿se acuerdan? Con Constantino arranca ya el Imperio Romano oficialmente cristiano, entonces ya no hubo más persecuciones, Edicto de Milán, y aquí estaba el problema. ¿Qué hacíamos con todos esos obispos, presbíteros y demás autoridades que en algún momento habían negado la fe o habían entregado las Biblias en las persecuciones? ¿Podrían ser perdonados o no? ¿Podrían tener nuevos cargos eclesiásticos? Y ahí surgía el gran tema. Entonces acá hubo un grupo, por ejemplo Montano, que estaba en Frigia, en Asia Menor, que fue muy enfático para no aceptar estos casos, y tuvo una regla de conducta muy estricta, donde no quería saber nada con esto, incluso a tal punto que él tuvo ciertos momentos de trances espirituales, digamos, y él decía que el Espíritu Santo le hablaba, insistió mucho en el tema de los dones espirituales. Tuvo algunas seguidoras como Maximilia y Priscila, y en algún punto, digamos, podríamos decir que hubo una tendencia específica hacia este tema, y ahí realmente después también fue tratado el problema del montanismo, que trajo de todos los seguidores de Montano, que se les llamó montanistas, y fueron tratados en algunos de estos concilios, y algunos fueron condenados incluso. Y lo más sorprendente es que, por ejemplo, Tertuliano, que había influido mucho para los concilios, primero para el tema del canon bíblico, y era un hombre muy erudito, se contagió, se hizo montanista. Eso lo van a ver después en las lecturas que puedan hacer sobre estos temas. Bueno, Novaciano, que estaba en Roma, también se opuso a que Cornelio fuera nuevamente elegido obispo, porque había negado su fe en un momento, y llega a ser tan complicado este tema que Constantino en cierta forma se puso nervioso con estas ideas, con estos problemas que aparecían en la iglesia, de aceptar o no aceptar a aquellos que habían negado la fe. Y otro fue Donato en Cartago, que también tuvo una posición de ética bastante estricta. Esto llevó también en cierta forma a que empezaran los primeros movimientos monásticos de la iglesia. Es decir, aquellos que veían que ya había como una cierta corrupción, dado que había tanta libertad ahora, ya no había persecuciones y demás, se aceptaba todo tipo de personas. Algunos se opusieron a esto, querían que fuera, digamos, una ética más estricta, entonces directamente se apartaban al desierto, a lugares alejados, y ahí vivían una vida aislada de lo terrenal, como decían ellos, y empiezan estos movimientos que después tomaron mucho más importancia más adelante. Lo vamos a tratar la clase que viene. Los problemas de teología, bueno, acá es para que les quede, ¿no? Pero es parte de lo que ya hemos hablado. ¿En qué se centraba la teología básica de Pablo? En que hay un solo Dios verdadero y que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó y es Salvador. Ahí tienen las citas bíblicas, que les quede. Y en la segunda aparecen los problemas de cristología mesiánica y los judaizantes. El libro de Gálatas también está muy influido por este asunto, para que quedara claro que no se podía obligar a los gentiles a tomar costumbres judías. Y este tema de los judaizantes es muy interesante hoy, lo que está pasando con esto. Es decir, hoy está volviendo a surgir esta problemática en muchas iglesias cristianas evangélicas. Bueno, de hecho, no sé si ustedes han visto la película de la Iglesia Universal, la de Nada que Perder. Está en dos volúmenes en Netflix. Si pueden verla, sería re interesante para que después me comenten su opinión. Pero ahí se ve casi al final de la película realmente una estructura muy judaizante, ¿no? Como
todo tiene que ser con costumbres judías, incluso a él mismo, a Macedo, que es el que origina todo este movimiento, usando la kipá, usando vestiduras judías y todo. Así que después, si a alguno le interesa el tema, incluso tengo un apunte sobre el asunto y un video muy interesante de César Vidal, que también habla sobre esta temática en particular y la trabaja muy bien, con la ironía que tiene César Vidal, pero la trabaja muy bien para poder refutar en varios casos en que se ve esta problemática. Fíjense que también aquí hubo algunas herejías importantes que se tuvieron que trabajar. Una es la de los ebionitas, que volvía a traer ideas judaizantes, ¿no?, a la mesa y obligar a las iglesias gentiles a tomar costumbres de los judíos. Después también hubo otros que seguían que se llamaron docetistas, que era una más bien de iglesias gentiles esta problemática. Ya les digo bien cuál era la postura de los docetistas. Juan los confrontó porque negaban el cuerpo de Jesús, o sea, estaban negando que Jesús había realmente sido hombre, había sufrido la muerte, su cuerpo había sido puesto en la tumba, es decir, que eso fue muy confrontado por Juan. Ahí después, si quieren, les voy a poner también algunas citas del libro de Juan. Y los adopcionistas, que querían resolver este problema de la relación de Cristo con el Padre. Entonces hablaban, por ejemplo, que Cristo era adoptado por el Padre, por eso son adopcionistas, pero siempre era negando esa doctrina básica que se estableció después en Nicea, básicamente, que aceptaba la consustancia, ¿eh? Tanto hombre como tanto Dios, y que los dos comparten la misma sustancia. ¿A alguno le suena Arrio? ¿Alguna vez lo han visto en otras clases del IBEM o en otra materia? La controversia arriana. Bueno, esto realmente fue complicado para los primeros tiempos de la Iglesia. Y sí me gustaría que se acuerden de esto, de todo lo que hemos nombrado, las problemáticas que hemos nombrado. Sí me interesa mucho que sepan quién fue Arrio y qué es lo que proponía. Bueno, él en realidad consideraba a Cristo como un semidios. El problema básico era también basado en el asunto de la Trinidad. Lo consideraba como un intermedio entre Dios y los hombres. El problema de Arrio se resolvió en el concilio de Nicea, en el 325, lo declararon como hereje. Sin embargo, el problema no se resolvió porque había sido tan difundida la teoría de Arrio que todos los bárbaros, ¿se acuerdan todas esas tribus que estaban justo en las fronteras del Imperio Romano? Muchos de ellos habían conocido el evangelio arriano. Muchos se habían hecho cristianos por la predicación de seguidores de Arrio, es decir, que tenían un cristianismo, pero con esta idea equivocada. Incluso hubo un tal Ulfilas, que fue un misionero que anduvo predicando por estas zonas a los galos y a los anglos, y él llevó este evangelio arriano. Él no era muy adicto a tener una buena teología, pero sí era excelente evangelista, digamos, era excelente misionero, y sabía cómo llegar a esta gente con el cristianismo, y tuvo muchos que aceptaron, se convirtieron, pero era este cristianismo arriano. Ulfilas incluso compuso el alfabeto gótico, que llegó a ser la base después de las Biblias que fueron traducidas al anglosajón o a los idiomas que conocemos como el alemán y el inglés. O sea que realmente su obra fue magnífica, fue una obra muy clave para toda esta zona, pero con este problema o este error básico de doctrina. O sea que esto nos deja como enseñanza que muchas veces Dios de cierta forma permite a veces algunos errores, y a partir de ahí incluso hay gente que conoce el Evangelio,
y hay errores en el medio, pero él lo permite, ¿no? Y él hace que la obra se expanda aún con errores de estos tipos. También lo pueden relacionar mucho con esto de la Iglesia Universal. Si ven la película se van a dar cuenta de esto también. Atanasio jugó un papel central en este tema, como lo vimos recién, en el Credo Niceno, y en ese se estableció muy, muy importante que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Nestorio, Apolinario y la Escuela de Roma fueron posiciones que hubo también vinculadas al tema de si Cristo es Dios o es hombre. Por ejemplo, Nestorio, en la Escuela de Antioquía, enfatizaban mucho la humanidad de Cristo. Y a tal punto, fíjense qué importante esto, que él negó una frase que ya andaba circulando en ese tiempo, que era María, la Madre de Dios. Y él decía, no se puede hablar de María, la Madre de Dios, porque Jesucristo es hombre. Y entonces no puede haber sido Madre de Dios, porque él es hombre. Fíjense a tal punto que llegan estas ideas. En la Escuela de Alejandría, en cambio, lo que apuntaba era más a la divinidad de Cristo. Y entonces estos tenían mucho problema porque negaban el cuerpo o negaban todo lo que tuviera que ver con la parte humana de Jesús. En cambio, la Escuela de Roma fue más centrada y su énfasis lo pusieron en la gracia, ¿no? Entonces ellos explicaron que Jesucristo, como era Dios, era el único que podía salvarnos, y al ser hombre era el único que podía pagar la culpa. Entonces de esa manera juntaban en Cristo las dos cosas que eran tan importantes para el objetivo de la salvación del hombre. Y por estas cosas, la Escuela de Roma y Roma en general va tomando mucha preponderancia respecto a los otros obispados, el de Alejandría, el de Babilonia, y los que estaban más al oriente. Y eso hace que finalmente surja de acá la línea papal. En una de las defensas que se está haciendo justamente de estos temas, León I propuso estas ideas vinculadas a la persona de Jesucristo, y uno de los que estaban en esas reuniones dijo, Pedro ha hablado, y ahí empieza a surgir esto de la línea papal, que serían descendientes de Pedro, como lo ve la Iglesia Católica. Bien, y por último nos queda hablar de la controversia pelagiana. Esto sí seguro ya lo han visto, a lo mejor, si han cursado teología con Pablo, seguramente que han visto este tema. Y aquí los personajes principales son Pelagio y Agustín. ¿Se acuerda alguno quién era más parecido a Calvino de estos dos personajes? Agustín. Este es el famoso Agustín de Hipona, ¿sí? Y estos problemas empiezan a aparecer ya en el 400, estamos hablando del siglo V ya, de la era cristiana. Pelagio era una persona mucho más, digamos, su postura era de que no hay no existe una predestinación de aquellos que van a ser salvos, sino que todos pueden hacerlo y que tienen la capacidad, cada persona tiene la capacidad de aceptar la obra de Cristo y llegar a obtener la salvación. Pero era tan polar su postura que él decía que no había un pecado transmitido desde el primer hombre a todos los hombres. Entonces negaba la idea de que el pecado original aparece a partir de Abraham y de allí a todas las generaciones. Y por esta razón también él se opuso al bautismo infantil. Fíjense que a partir ya de esta época empieza la idea también, ya se bautizaba a los niños, y Agustín de Hipona era favorable al tema del bautismo infantil. Entonces, Pelagio no aceptaba la predestinación y él pensaba que cada persona podía tener la fe y la voluntad de aceptar la invitación de Cristo y que todos podían llegar a hacerlo. Y la gracia era para todos. En cambio, la posición de Agustín era totalmente contraria en el sentido que
aquellos que van a ser salvos han sido predestinados, y también la gracia está dada a aquellos que han sido predestinados. Él también hablaba de la línea del pecado original a partir de Adán, y uno de los puntos también era que los niños deben ser bautizados, justamente por este asunto del pecado que viene a partir de Adán. Después eso lo tienen bien desarrollado en el apunte, las ideas de uno y otro, y hay una pregunta bastante importante en la autoevaluación que les va a ayudar a sintetizar las ideas de uno y de otro. Pero lo importante es que ustedes se acuerden cuando veamos Reforma, cuando veamos Calvino y toda la doctrina calvinista, que tiene mucha relación con las ideas de Agustín de Hipona. Y después, por supuesto, en el medio hay varias ideas que están combinando un poco de cada una, que son lo que se llamó después el semipelagianismo. Vamos a volver un poco a esto cuando ya veamos Reforma y las doctrinas de la Reforma. Lo que sigue de esta presentación son una serie de tablas, de cuadros, que no vamos a desarrollarlas, pero yo quiero que sí las tengan ustedes como material para resumir qué ideas proponía el ebionismo, qué ideas eran el gnosticismo, cuáles eran las enseñanzas principales. Así ustedes cuando tienen que defender alguno de estos temas o se les presenta en alguna oportunidad, tienen un material importante acá para poder hacer comparaciones. El montanismo, el maniqueísmo. Maniqueísmo no hablamos, pero era una idea de que existe un Dios del bien y un Dios del mal, ¿no? Satanás representa la oscuridad, Dios representa la luz, y muy opuestas las ideas en todo sentido, y tenían también algunas cuestiones vinculadas a las religiones orientales. La controversia trinitaria, la cristológica, la donatista y la pelagiana, acá todo puesto en un cuadro para que puedan tener los líderes principales que defendían cada postura, los concilios y las conclusiones a las que se arribó. Y acá tienen también los principales concilios, las principales reuniones. Fíjense que el primer concilio de la Iglesia cristiana, ¿dónde está? Aparece en la Biblia, ¿no? En Hechos 15 ya tenemos el primer concilio. ¿Cuál fue el tema central de ese concilio? ¿Qué se trató en ese concilio? José, vos que estás leyendo Hechos, están reafilados con el tema este. No estamos tan afilados. Bueno, no, pero era la problemática de aceptar a los gentiles, ¿no? Sí. Y de que realmente ellos eran también aceptados y que podían llegar a recibir la salvación, y que ya existían iglesias gentiles y que no había que imponerles ciertas costumbres judías específicamente, que no tenían mucho que ver con la salvación concretamente. Y puede ser que por eso también tuvo alguna discusión Pablo con Bernabé y demás. Claro, sí. Que habían sí. ciertos... Ya en la Biblia empezamos a ver todos estos tipos de discusiones, de problemáticas y defensas, ¿no? Defensas importantes. Por eso es bueno tener algunas citas claves que nos ayudan a defender hoy día los mismos principios. Pero después, a partir de ese concilio, que fue en Jerusalén, hubo múltiples concilios y encuentros de la iglesia cristiana con los principales expositores. Ahí venían obispos de las distintas iglesias más importantes y se discutían estos temas, se llegaba a conclusiones importantes y muchas veces se juzgaba a ciertas herejías y se condenaba a aquellos que habían sido los propulsores de estas ideas raras o extrañas, ¿no? Como por ejemplo Arrio fue condenado en el de Nicea. Bueno, a ver si podemos repasar algunos de los problemas. Yo les propongo que intenten descubrir de lo que acabamos de leer, ¿qué será lo que está escondido en esta palabra? Abran el micrófono, a ver si pueden participar. Una de las primeras cosas que aparecen para discusiones y para poder llegar a un acuerdo, que tiene que ver con ¿qué? Ya me olvidé. Bueno, en memoria.
A ver, Marción y la... ¿Era tesuristas o algo así? Sí, pero No me acuerdo la es más palabra. fácil la palabra. Escrituras. Escrituras, ¿ah? El problema de las problema de las escrituras. escrituras, sí, sí, Claro, y después ahí venían aparece los... Marción con sus ideas medias alocadas, ¿no? Un seguidor fanático de Pablo, pero que trajo problema, y entonces se ponen firmes para resolver el tema del canon. A ver este es más fácil, me parece. Credo. Los credos, bien, problema del credo. Los problemas que tenían que ver con aquellos que aceptaban o no aceptaban a los que habían negado la fe durante la época de la persecución. Está difícil. Los problemas de ética. Ética. Que tienen que me ver salía con la ética palabra. o la moral. Y ahí arrancan ya los donatistas, los montanistas, y arrancan los primeros movimientos monásticos a partir de esto. Y el último, este es fácil. Sí, los gnósticos. Los teológicos, claro. Teológicos. Que engloba lo del gnosticismo, engloba lo de la controversia trinitaria y la cristológica también. Fíjense que hasta ahora no había mucho tema vinculado con lo del Espíritu Santo, pero sí Montano trajo mucho estos temas del Espíritu Santo, porque él enfatizaba, él decía que recibía cosas que el Espíritu Santo le decía, incluso en algunas de sus escritos hasta se hace notar como que él mismo es el Espíritu Santo actuando, ¿no? A tal punto llegó sus trances y sus temas vinculados al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo también, pero no se trabajaron estos temas específicos en los concilios, por lo menos en esta época de la historia. Después sí lo vamos a ver quizás un poco más adelante. Bueno, entonces esto es lo que quería resumirles, estos 4 principales problemas que aparecieron en esta época. Sí. Es interesante, muchísimo. Hay muchas cosas que lo he visto, como el problema de la escritura de conversión, eso lo vi en teología, el credo, eso no. El gnóstico sí los he visto. Esos temas son conocidos para mí, los traductores también, pero algunas cosas que son nuevas, como los novicianos, los tertulianos, eso, los montanos, eso bien. No lo conocía. Bueno, como ven, son muchísimos nombres, muchos nombres. Sí. La idea no es que ustedes se sepan de memoria todos los nombres, porque ninguno se va a acordar de todo esto, pero sí de algunos en especial. Por ejemplo, el problema del arrianismo. Ese problema fue muy fundamental de esa época, entonces es importante que eso sí lo recuerden. Y que era básicamente que él no reconocía a Cristo como verdadero Dios. Sino como un semidios. Ellos creían que Cristo era el que venía a traer la salvación, incluso fueron evangelistas y predicaron el evangelio como tal, pero no lo aceptaban como Dios. Por ahí puede ser que se estén basando en parte en función de lo que yo he hablado con muchos de los testigos de Jehová. Yo a veces hablo con ellos, ahora hace mucho que no salen, desde la pandemia no han venido por casa. Lo hacen por teléfono, a mí me han llamado por teléfono a veces. No, a mí no, pero hablábamos así y ellos aceptaban a Cristo, pero que no era Dios para ellos. Era el Hijo de Dios, pero no era como Dios. Y siempre me llamó la atención, y ahora lo que estamos estudiando, esto que acabas de explicar, entiendo que entonces puede tener una base, una idea de ese lado. Tiene base, por ahí. Seguramente. Fíjense que también hablamos de aquellos que seguían más como los ebionitas, que seguían algunas ideas judaizantes, y eran cristianos mesiánicos, pero no aceptaban a Cristo como hijo de Dios. Lo aceptaban como un gran profeta, como Mesías incluso, pero no como Dios. Así que todas estas cosas tienen su origen, o sea, no hay nada nuevo de lo que aparece hoy, lo teníamos ya en esos primeros tiempos. Bueno, ¿y qué otro nombre importante me interesa que se acuerden? Pelagio y Agustín, porque Agustín, eso también lo vamos a ver muy fuertemente más adelante. Claro. Y que sepan algunos nombres de
de algunos personajes que fueron muy claves para definir cosas importantes respecto a la doctrina, como Atanasio en el Concilio de Nicea. Ese Concilio de Nicea fue muy, muy importante y definió el tema de la Trinidad como la consustancia, es decir, que Cristo y Dios y el Espíritu Santo forman una consustancia. Resolvió mucho el asunto, o sea, fue muy clave eso para poder definir claramente lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Así que bueno, espero que no haya sido tan pesado, pero el tema de hoy era más que nada estos problemas que aparecieron en esa época. Ya la clase que viene vamos a ver más vinculado al Islam, así que les invito a que participen y vamos a avisarle al resto también, que es muy interesante. Me interesaron los resúmenes que hiciste al final, los cuadritos del resumen. Sí, esos cuadros se los he puesto justamente para que lo tengan como material. No les voy a preguntar nada de todo eso, pues es muy concreto, pero les sirve a ustedes como material de ayuda. Sí, resumen más que nada, porque habla mucho más resumido y más se puede guiar más rápido, ¿no? Por ahí. Exacto. Y después les voy a dejar un apunte muy, muy bueno que ha hecho Fernando Sarabí, que a lo mejor lo han tenido como profe, porque él es profesor del IBEM, que escribió sobre el tema del canon bíblico, que también es un tema que a veces la gente pregunta, ¿y cómo se formó? ¿Cómo decidieron los libros que entraban, que no entraban? Bueno, está muy, muy clarito ahí cómo fue todo el proceso y por qué quedaron los libros que están, ¿no? Así que bueno. Sí. Bueno, si quieren terminamos con una oración y ya nos despedimos para la próxima. Eugenio, ¿te gustaría terminar con una oración? Y cerramos. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos has reunido en esta clase, Señor. Te doy gracias por estos conocimientos que tú nos has impartido, Señor, por abrirnos la cabeza, Señor, en este momento, Señor, por ver la iglesia cómo ha hecho ese proceso, Señor, para llegar a ser la iglesia que conocemos hoy, Señor. Gracias. Por todos estos personajes, Señor, y todas estas personas importantes, Señor, que han hecho algo importante, Señor, por llevar tu evangelio, por llevar la palabra, Señor, por hacer este canon, Señor, esta Biblia que manejamos, Señor, y todos los concilios que hubieron, Señor, en aquella época para llevar la sana doctrina, Señor, hasta nosotros, gracias, Señor. Amén. Todo lo dejo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el Señor los bendiga mucho. Y ya vamos a ver qué pasó con el resto de los alumnos que hoy se me han quedado. Le iba a preguntar sobre las autoevaluaciones. ¿Hay que hacerlas periódicamente o qué tiempo tenemos para hacer? Como ustedes quieran, esas van a estar abiertas todo el tiempo de la asignatura. Yo les decía que por ahí es mejor hacerlas cuando van terminando un tema y las hacen, para que no se vayan olvidando lo que han leído, porque a veces hay que tener el apunte a mano, digamos, para resolver la autoevaluación. Más en esta, van a ver que en esta de la segunda clase les va a hacer falta revisar el apunte, porque hay preguntas puntuales que tienen que saberlas con el apunte. Hay muchos nombres y fechas, me parece. Y después les recomiendo que ustedes tomen nota de las preguntitas esas, porque esas son las preguntas que pueden aparecer en el final. Vamos a ir hablando. Va a haber un final que son un conjunto, una selección de preguntas de cada una de estas autoevaluaciones. Serán unas 30 preguntas, pero que tienen que ver con las que vamos repasando ahora en cada unidad. Y te hago otra pregunta. ¿Tenemos que hacer trabajos también, algo así? Bueno, está puesto ahí, pero lo vamos a ir hablando más adelante, porque vamos a hacer un trabajito de algún personaje de la historia cristiana, pero vamos a tomar personajes más avanzados, ya de la época post-crisis o cuando ya después de la Reforma. Así que ahí les voy a dar un listado de personajes, ustedes eligen uno que quieran como para saber un poco de su biografía y la idea es que lo presenten muy cortito en la última reunión que tengamos, que presenten ese personaje, que van a ser personajes específicos que ustedes pueden elegir de una lista que yo les voy a dar. Pero por ahora... ¿Es individual? ¿Es individual o es en grupos? Como ustedes quieran. Si quieren hacerlo en grupos de 2 o de 3, hasta 3, no más de 3. En realidad ustedes son 7, así que no, como les parezca más fácil hacer. Pero está libre para que puedan juntarse si les interesa con alguien.
Y muy simple, no les voy a pedir escrito ni nada, simplemente que lo comenten en la reunión de Zoom a los compañeros. Es decir, la época en que vivió, cuáles fueron sus principales, las principales obras que hizo, qué cosas nos dejó para la historia de la Iglesia cristiana, qué avances logró. Así que eso va a ser básicamente para contarlo en 5 minutos al resto. Bueno, excelente. Entonces, lo más importante es que ustedes vayan haciendo estas pequeñas evaluaciones y vayan tomando las ideas centrales que queremos que enfoquen en cada una. Así que eso es. Bueno, gente. Bueno, gracias, nos estamos viendo. Bueno, vamos a ver la próxima cuántos se juntan. Chau, chau. Que hayamos estudiado. Chau, chau. Y estudien. Sí, yo les voy a ir proponiendo algo, a lo mejor les diga, lean tal parte, pero Cecilia va a estar a cargo de la clase el próximo. Yo voy a estar también, pero Cecilia va a ser quien va a dar el tema. Eso, si lo pueden ver en el cronograma, ahí sale todos los temas que vamos a estar viendo cada clase. Dale. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, chau, chau. Chao a todos. Chau. Chao.